Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Estamos aquí con ustedes como cada sábado para llevar a informaciones del acontecer nacional e internacional, conversar, dialogarlo con ustedes para comprender lo que está pasando en el mundo, que cada vez es un mundo más interconectado, que interactúa más y que hay que entender lo que pasa en la comunidad internacional cada segundo, cada minuto, porque influye e impacta en nuestro diario vivir. Así que hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos un especialista y un experto excepcional que se preocupa como maestro que es por enseñar y por educar y por transmitir un mensaje positivo al país. Voy a pasar con Manuel Escalante, mi socio, mi amigo, como Manuel dice, en este programa para que lo presente. Adelante, Manuel. Doctor, buenos días, queridos televidentes. Gracias por la sintonía. Y nada, recuerden que tenemos Conexión Global RD en YouTube, colgado con ese mismo nombre. La cuenta de Twitter mía es @Manuel Escalante. La de Víctor Tineo es @Víctor Tineo 99. Como dice Víctor, tenemos un invitado de lujo. De hecho, es parte de Conexión Global RD, porque además es hermano mío. Hablamos de Alfredo de la Cruz, con unas cantidades de estudios y especialidades que yo le voy a permitir, Alfredo. ¿Cuál es tu carrera base? Entiendo que estudiaste seguridad y unas cuantas cosas más. Vamos a ver, vamos a decirle al pueblo dominicano cuáles son tus especialidades, Alfredo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Manuel Escalante, Víctor Tineo, que voy a elaborar mi queja porque con Víctor nada más hablo por aquí. Mira, bueno, en mi primera carrera, mi formación base, yo soy ingeniero civil de formación. Esa es mi primera carrera. Luego, ciencias políticas, que no la he terminado, estamos en ese proceso. Y bueno, en las especializaciones mías, yo tengo una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Tengo estudio especializado en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Complutense de Madrid y tengo una maestría en Gerencia de Proyectos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La primera carrera yo la hice en la Universidad Central del Este. La ciencia política es en la Universidad Autónoma, que en la actualidad estamos rompiendo brazos ahí. Así como estudios en energía, en planificación energética, a través del Organismo Internacional de Energía Atómica de Austria, Viena, Austria. Y bueno, hicimos un estudio especializado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El otro día me dijo un amigo mexicano, pero tú nunca mencionas la UNAM. Pero en fin, el hecho es el tema de seguridad. Qué bien, excelente. Bien, sí, tengo la maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte Díez. Ese es el INSUDE, que es la universidad del Ministerio de Defensa de República Dominicana, del cual me siento honrado con ser egresado de esa universidad, a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Tienes que ver con estudios de Medio Oriente, algo así, te domina ese tema, ¿no? De la región. No exactamente esa maestría, eso son los estudios de geopolítica, porque la maestría se orienta más al ámbito estratégico para asesorar a los tomadores de decisiones con lo que tiene que ver en el ámbito de la seguridad y la defensa, puesto que esta surge ante la necesidad de mezclar a la población civil y preparar a personas para que puedan ayudar a los tomadores de decisiones a tomar decisiones en un ámbito tan complejo como lo es la seguridad y la defensa. En ese sentido, Alfredo, te hemos invitado para hablarnos de Afganistán, talibanes, Al-Qaeda. ¿Cómo surgen los talibanes que están dando tanta agua que beber y son exclusivamente de Afganistán? ¿Qué es Afganistán? Manuel, bueno, y muy buena la pregunta para que quede como más separado. Afganistán no es el talibán, para que la gente se entienda, porque a veces como que creen que solo existe el talibán allá, existen otros grupos. La gente lo relaciona, ¿no? Mira, interesantísima pregunta que yo voy a tratar de contestar, pero esa pregunta
pueden salir varias tesis doctorales de ella, así que es Sí. amplia. Sí. Mira, Afganistán, como espacio geográfico, es un país ubicado en Asia Central. Hace fronteras con Rusia, con Irán, con Pakistán, y de China lo separa Uzbekistán y Tayikistán. Es un país interesante que uno podría verlo como una proyección de naciones sobre esa nación, sobre ese terreno que se llama Afganistán, y me explico. Porque tú tienes, por ejemplo, a las 4 principales etnias de una cantidad grandísima que hay de etnias, pero las principales, los pastunes, los tayikos, los uzbecos y los hazaras. Los pastunes, por ejemplo, que son la etnia mayoritaria, se ubican en el sur, en el centro y al sur de Afganistán. Pero es una proyección de otra población pastún que está del otro lado de la frontera en Pakistán, donde también es población mayoritaria. De hecho, la frontera entre Pakistán y Afganistán, los pastunes no la reconocen, porque fue la frontera que estableció el Imperio británico cuando tuvo control sobre aquella zona. Por tanto, los pastunes de ambos lados de la frontera no reconocen esa frontera. Y algunos hablan de que Pakistán ha incentivado las disputas dentro para evitar que pueda haber una unidad entre estos pueblos que son étnicamente iguales y puedan hacer reclamaciones territoriales. Entonces, tenemos también a los tayikos, que conforman un grupo poblacional que conforman del otro lado de la frontera otra nación que se llama Tayikistán. Y tenemos también Turkmenistán, que también conforma otro grupo poblacional del otro lado de la frontera que forma esa nación Turkmenistán. Por eso digo que Afganistán viene siendo como una proyección de las naciones que tiene a los lados. Y eso mismo que tú defines, Alfredo, es lo que lo pudiera haber hecho interesante para Estados Unidos específicamente, igual que para Rusia, igual que para China hoy día. O sea, es un punto estratégico a nivel global en esa zona, en ese escenario geográfico. No, yo pienso que antes de llegar a esa parte tenemos que contextualizar cómo sale el talibán a escena y por qué Estados Unidos. El talibán es un producto específico de Afganistán, o viene de otra región, o surge ahí, se mantiene ahí y afecta a otras regiones. Bien, mira qué sucede. Cuando en los años 70, 78, 79, la Unión Soviética invade Afganistán, los norteamericanos, bueno, Occidente aprovechó y financiaron a los mujahidines. Los mujahidines eran grupos insurgentes que se opusieron a la invasión de las tropas soviéticas. De hecho, con apoyo de Occidente, los mujahidines lograron, o sea, la insurgencia logró derrotar a las tropas soviéticas, que empezaron su retirada en el 1988. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los soviéticos, después de la salida de los soviéticos, hubo un espacio, un tiempo traumático, caótico, donde diferentes facciones se enfrentaron dentro. En la época de la invasión soviética, muchos hombres, muchas mujeres y muchos niños salieron del país. Sin embargo, esos niños que perdieron sus padres fueron educados en las madrasas de Pakistán. Las madrasas son escuelas coránicas donde solo se estudia religión, en este caso Islam, el Corán. Los talibán, por ejemplo, o los pastún, porque no existía todavía talibán. Los pastunes tú sabes que el Islam tiene dos corrientes mayoritarias, el sunismo y el chiismo. Los pastunes en su mayoría son sunitas. Pues esas escuelas coránicas fueron financiadas por Pakistán
y Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos. Esos muchachos fueron entrenados ahí, divorciados completamente del mundo real, en un mundo donde a ellos lo educaron de una manera que todo lo que se opusiera a la enseñanza tradicional que a ellos le inculcaron en su psiquis era anatema, era pecado. Entonces, por eso es que ellos actúan de la manera que son, porque interpretan el Corán de una manera totalmente radical. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todas esas facciones fueron enfrentándose dentro, en el año 1994, el talibán sorprendió a todo el mundo porque en una guerra relámpago arrebató todo el sur a las facciones que habían en disputa ahí y se situó a la puerta de Kabul. En ese momento tuvo varios reveses hasta que en el año 1996 toma Kabul. Entonces se instala el régimen talibán. Hay un punto, es muy posible entonces que los talibanes sean un producto de la geopolítica porque surgen a raíz de un apoyo de los Estados Unidos en ese momento. Bueno, sí, porque cuando en el 70 y tanto, 78, Estados Unidos, siendo a la sazón Henry Kissinger, secretario de Estado, y Sidney Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional, ellos vieron la oportunidad de debilitar a la Unión Soviética y crearle su Vietnam. Entonces financiaron estas facciones, que dentro de esas facciones de mujahidines estaban lo que luego serían llamados talibán, o sea, que recibió financiamiento de Occidente. Lo que pasa es que en el 92 eso no era un problema, en el 95, 96 no era un problema para Estados Unidos. El problema es que cuando surge Al Qaeda, la organización transnacional de terrorismo que dirigía Osama Bin Laden, Osama Bin Laden y su mano derecha orquestan los atentados del 11 de septiembre del 2001, con lo cual a través de aviones bombardearon objetivos estratégicos dentro de Estados Unidos. Eso hace que en el gobierno de George Walker Bush, que era el presidente de la sazón, declare la guerra contra el terrorismo y decide invadir Afganistán. Hasta ese momento, a pesar de todas las atrocidades, el talibán no era un problema para Estados Unidos. Estados Unidos invade porque primero le pide que le entreguen a Osama Bin Laden y dejen de apoyar a sus estructuras, y el talibán no tempera. Pero Osama Bin Laden no es un talibán. No. Es Osama Bin Laden es un saudí. Ahora, acaudalado de Arabia Saudita sunita, de la corriente, la rama del Islam a la cual pertenecen los talibán, pero esa es otra denominación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el régimen talibán que dirigía el mulá Mohamed Omar no tempera al pedido de Estados Unidos, se ordena la invasión de Afganistán. Y cerca de 2 meses después, el talibán es derrotado y se inicia la invasión que duró hasta ahora este mes que recién finaliza, cuando Estados Unidos y Occidente, las tropas aliadas, se retiran de Afganistán. 20 años en Afganistán. Casi estamos llegando al final de de esta primera parte del programa, Alfredo, y es probable que nos tendremos que hablar en la segunda parte del programa sobre el tema de la Sharia y cuál es el impacto que tiene la Sharia, diríamos, en la sociedad de Afganistán, y por qué hay otros estados, diríamos, en el mundo árabe que tienen también la Sharia como su ley fundamental, pero no se le trata de la misma manera. ¿Cuál es esa diferencia que se presenta ahí? Yo creo que eso va a tener que contestárnoslo después que venimos de esta primera pausa. Bueno, seguimos aquí con Alfredo de la Cruz. Ya ustedes han visto cómo maneja Alfredo los temas geopolíticos de esta zona tan intrincada y que tanto ha incidido, diríamos, en la política internacional de los últimos 20 años. Y sigue incidiendo, y todo indica que seguirá incidiendo en los temas del futuro. Por eso tan importante que podamos conversar
con un conocedor del tema a profundidad, cómo domina la conformación de este país y su importancia en la geopolítica global. Alfredo, habríamos concluido el primer bloque conversando de si hablábamos de la Sharia, pero tú dices que todavía no es momento de la Sharia, sino que tendríamos que hablar todavía de lo que está pasando en Afganistán en este momento entre los grupos enfrentados y cuáles serían los efectos, las consecuencias de la llegada del Talibán y el enfrentamiento con estos grupos. Adelante, Alfredo, explícanos esa parte. Sí. Bueno, en realidad la Sharia es la ley islámica, porque hay una situación que se da en el mundo del Islam, y es que el Corán, a diferencia de en el mundo occidental del cristianismo, que es la Biblia, el Corán, además de un código moral, es un código de justicia y es, o sea, hay una regulación, la sociedad se rige en base a lo que está escrito en el Corán y lo que hizo y dijo el profeta Mahoma, que está documentado. Entonces, ese es el sistema jurídico dentro del Islam. Y por esto es que las leyes son religiosas. Y el primer accionar es que tú debes de actuar en esa sociedad de cara a lo que dice el Corán y lo que dicen las normas que están documentadas de lo que dijo e hizo el profeta. Entonces, esto quiere déjame a ver si la gente también entiende esta parte. Eso indica que allí las normas probablemente nunca cambian. Bueno, yo no me gusta ser tan categórico de decir que nunca cambia. Porque es un dogma y no hay quien hable de Mahoma. Pero realmente el mundo oriental es muy diferente a Occidente. Y eso es parte de los errores que Occidente ha cometido en su trato con naciones como Irán, la República Islámica de Irán, la República Popular China, Turquía, la misma... Lo que sí es cierto, Alfredo, es que ellos tienen una amplia tendencia a ser radicales y por eso sus normas suelen ser repetitivas, no son flexibles, pero en algún momento alguna habrá ido cambiando. ¿Entiendes? Es que depende, tú lo estás comparando con occidentales. Por eso quería seguir el otro hilo que yo llevaba, porque lo que pasa es que cada cultura es diferente. Por ejemplo... No, y esa cultura. En el 2001, el Talibán, vimos que Estados Unidos derroca al Talibán y se queda hasta el otro día, hasta estos días pasados, se queda en Afganistán. ¿Qué pasa? Surge de esos talibanes, porque hay talibanes, como ya le dije, en Afganistán, pero hay talibanes en Pakistán. Porque acuérdense que le comenté que la etnia Pashtun se ubica en el centro sur de Afganistán, pero también una gran parte de Pakistán, principalmente el valle del río Swat. Toda esa zona está habitada por pastunes y eso está lleno de madrazas, que son las escuelas donde se estudia. Escúchame que te interrumpa, Alfredo. Entonces, para que la gente entienda, porque muchos dicen, pero ¿cómo los talibanes después de 20 años se mantienen intactos prácticamente? Y desde que Occidente dice que se va, salen y regresan, y era porque estaban en Pakistán. Y entonces ahora se comprende un poco mejor porque es que se dice que ellos nunca perdieron fuerza porque estuvieron en Afganistán y estuvieron con sus hermanos entonces ahí. Y siempre que a esta gente desde los 90 se sabe que cuando le atacaban sus milicias y eliminaban, fallecían varias de ellas, ellos lo sustituían con reclutas de las madrazas. Entonces, mire qué es lo que pasa. En el año 2015, los talibanes más jóvenes se desprenden de su comandante y se desprenden de talibán. O sea, en Pakistán hay muchos grupos talibanes, pero hay uno que se llama Tehreek Islam Pakistán. Ese grupo Talibán Pakistán. De ese grupo precisamente se desprende ISIS-K, que ISIS Khorasan. Se desprende porque ellos encontraban que esos talibanes eran muy flojos. Oigan eso.
ellos encontraban que el talibán era flojo y eran muy débiles al castigar a los apóstatas, a los traidores, a los pecadores. Ellos sentían que eran muy flojos en eso y ellos se dividen y crean ISIS Khorasan. Pero hay que tomar en consideración en esta parte que en el año 2011, cuando surge la guerra, estalla la guerra civil en Siria, Al-Qaeda, que controlaba y tenía ISIS Mesopotamia en Irak, librando batalla ahí en Irak contra las tropas invasoras, tenía de comandante a Abu Bakr al-Baghdadi. Este señor ve la oportunidad de, con parte de sus milicias, intervenir en la guerra siria. El directorio de Al-Qaeda le dice que no. Y él, disgustado con el directorio de Al-Qaeda, él se escinde de Al-Qaeda y transforma a Al-Qaeda Mesopotamia en el Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS. Ese ISIS que escuchamos mucho en las noticias, que dio agua a beber con las famosas decapitaciones. Pues ese ISIS Khorasan le jura lealtad a ese ISIS Al-Qaeda, a ese ISIS que es Estado Islámico de Irak y Levante. Entonces pasa a ser una subsidiaria, no por afiliación, sino porque despacha directamente con un desprendimiento de ese ISIS, una filial de ese ISIS. ¿Ven cómo cobra sentido? Entonces, sí. El talibán, ellos dicen que el talibán está buscando negociar con Occidente, están flojos, por tanto, le declara la guerra al talibán. Pero usted diría, bueno, por entonces la diferencia que tienen es solo de violencia. No. Más que violencia, porque claro, en lo religioso ellos no tienen diferencia porque interpretan el Corán más o menos similar. El problema está en que cuando los talibanes toman el poder en Afganistán, ellos lo que crean es un emirato, una figura política que es muy diferente a un califato que estaba en la carta fundacional de Al-Qaeda de construir un emirato en todo lo que fue el Imperio Otomano, desde Al-Andalus, que estamos diciendo la España morisca, hasta una ciudad muy famosa que había en Bujará, que había en Uzbekistán. Todo eso formaba parte del Imperio Otomano. Entonces, como vemos, hay una diferencia significativa. El talibán se conforma con tener Afganistán y construir su emirato, que es muy similar a los emiratos que tú encuentras en la península arábiga, como Emiratos Árabes Unidos, que es una conjunción de varios emiratos. Pero ISIS Khorasan retoma la idea de Al-Qaeda mucho más grande. Ellos quieren reconstruir Khorasan, que Khorasan era toda esa zona que estaba al este del Imperio Persa, que incluye Afganistán casi completa, Pakistán, el este de Irán, Uzbekistán, Tayikistán, toda esa zona por ahí, y unirla con los resabios que quedan de lo que Estado Islámico queda de ellos en el norte de Irak y el norte de Siria. Entonces, con todo eso, formar un califato. Como se ve, entonces hay una diferencia significativa entre los talibanes y que es de tipo político. Muy importante. Y entonces ahí se pudiera llegar a una conclusión. Lo más probable entonces que Occidente esté dispuesto a ceder un poco. Cuando digo Occidente me refiero a Europa y los Estados Unidos, esté dispuesto a ceder un poco con relación al talibán. O sea, ¿tú esperas que Estados Unidos reconozca al talibán ya que decidió salir desde allá? Bueno, precisamente en la entrega de hoy en mi canal de YouTube, esa es la tesis que yo planteo sobre ISIS Khorasan. Que hablo de los orígenes de ISIS Khorasan. Que lo quiera ver puede visitar mi canal en YouTube, Alfredo de la Cruz Ríos, Alfredo en directo. Bien, mira, realmente, aunque parece distópico y un tanto peregrino, pero dado, según los servicios secretos, los servicios de inteligencia occidentales, ISIS Khorasan es muy peligroso. Ellos le dan seguimiento desde los tiempos en que surgió, 2014. De hecho, en mi blog El Precursor, yo tengo un artículo del año 2014 donde yo hablo de Khorasan,
Estoy hablando yo hablo de los actores en Oriente Medio para comprender esa realidad de ahí, y menciono a Khorasan, que a pesar de que en ese momento era muy pequeño, era el dolor de cabeza de las agencias de inteligencia, porque por su beligerancia y las aspiraciones y su nivel de violencia resultaba muy preocupante, como lo es hoy. Entonces eso te dice a ti que al ISIS Khorasan ser un enemigo muy peligroso para el Talibán, pero también para Occidente, no es de dudar que en el mediano plazo nosotros veamos a los talibanes que acaban de vencer en Afganistán y a las tropas estadounidenses y occidentales que acaban de salir de Afganistán. No es peregrino pensar en que podrían estar en un mismo bando peleando hombro con hombro contra ISIS y otros ISIS que es muy probable que surjan en los próximos años. De hecho, Alfredo, se comenta que parte del armamento que han encontrado los talibanes en Afganistán son armamentos dejados por Occidente. O sea, no necesariamente entonces fue un accidente, pudiera ser eso parte de un plan. Bueno, mira, de hecho... Porque lo dejaron armado, eso es indudable. Bueno, mira, realmente hay una realidad, porque muchas personas no logran interpretar a cabalidad qué es lo que Estados Unidos ha hecho. Muchas personas prefieren quedarse con la idea del helicóptero rescatando en la embajada, haciéndolo similar a Saigón en la guerra de Vietnam, y decir que Estados Unidos salió derrotado. Yo no creo que Estados Unidos haya salido derrotado, porque eso es un acuerdo que estaba desde el año pasado. Es más, la retirada de Estados Unidos de Afganistán empezó con Barack Obama. Lo que pasa es que luego hubo ciertas cosas que hubo que mandar a algunos soldados. De hecho, Trump cuando llega tuvo que mandar soldados a Afganistán. Lo que pasa es que el año pasado Trump hizo un acuerdo con el Talibán. Ese acuerdo preveía que en mayo se retirarían de Afganistán. El presidente Biden refrendó ese acuerdo. Él dijo, no nos vamos en mayo, pero de que nos vamos, nos vamos. Y entonces hizo el acuerdo para irse a más tardar el 11 de septiembre, que se conmemora un aniversario más del atentado contra la Torre Gemela, pero él quiso que fuera efectivo el 31 de agosto, que ya no hubiesen más tropas. Ese no es un problema. El problema es cómo se hizo, porque una cosa es lo que tú planificas y otra cosa es la realidad. Pero mira qué es lo que hay detrás de eso. Estados Unidos durante 20 años, ok, mira, los objetivos estratégicos de una nación, de un estado, no son siempre los mismos, son dinámicos, no son estáticos y son lo que determinan tu estrategia de seguridad nacional. Cuando el presidente George Walker Bush en el año 2001 decide invadir Afganistán, sus objetivos estratégicos eran dos. Destruir a Al Qaeda y apresar a Osama Bin Laden. Luego, en el trayecto, un grupo de estrategas estadounidenses tenían la visión de que Estados Unidos debía de ubicarse en otras partes del planeta, específicamente en ese lugar, en una zona contigua a sus dos superpotencias rivales, que son China y Rusia. Y de alguna manera logró los tres objetivos estratégicos, porque destruyó a Al Qaeda para que no pudiera lanzar nuevos ataques directos a Estados Unidos desde Afganistán, eliminó a Osama Bin Laden y mantuvo durante 2 décadas cientos de miles de tropas al lado de sus dos rivales estratégicos, sus dos superpotencias antagonistas. Entonces Estados Unidos consiguió todos sus objetivos estratégicos. ¿Cuál es el problema que presentó esto? Bueno, al Estados Unidos estar implicado en Afganistán con tantas tropas, en esa guerra que era más larga y costosa la historia, casi $3 trillones, sus superpotencias rivales, China y Rusia, fueron colocándoles banderillas. En el ámbito tecnológico, China se le fue adelante. Incluso China logró enviar una nave al lado oscuro de la Luna, que Estados Unidos no lo ha hecho, y tuvo que preguntarle qué ustedes encontraron ahí. Entonces, Estados Unidos hoy se da cuenta que se ha quedado un poco rezagado y reorienta sus fines estratégicos y sabe que el lugar es el océano, el Índico y Pacífico, para contener a su potencia rival, que es China. Y por eso es que empieza a moverse allá y le deja el barrio incendiado a China y a Rusia, porque le deja esto vuelto un etcétera. Ellos tienen que preocuparse. Ahora, por lo pronto, en el corto plazo se puede ver ganancioso China porque va a hacer inversiones, le conviene por la franja y la ruta de la seda del proyecto geoeconómico de Xi Jinping. Eso en el corto plazo, y van a explotar los yacimientos minerales que hay. Pero en el mediano plazo, en el mediano y largo plazo, ahí hay problemas.
Afganistán hace frontera, le dije a ustedes, recuerden, tiene la cercanía con China, en Xinjiang, donde están los uigur, una etnia que no se sienten chinos. Ellos son una de las 56 grupos o naciones que hay dentro de China oficialmente, pero ellos se sienten más cercanos a los turcomanos de Asia Central. Entonces, el régimen chino lo mantiene reprimido. El temor de China es que con los talibanes controlando Afganistán pueda haber conexión y ciertos acuerdos, y tú sabes, desde el punto de vista del terrorismo, lo que eso significa, los grupos extremistas. Bien, Alfredo, vamos a hacer algo, por favor. Vamos a irnos para el comercial y vamos a volver ya a nuestro tercer y último bloque, retomando y finalizando algunos puntos para que completemos la idea central del propósito de hablar de Afganistán y Al-Qaeda, los talibanes, China, Rusia. En el próximo bloque vamos a tratar de que tú completes la idea de en qué beneficia a Occidente haberse retirado y en qué puede perjudicar a Rusia y a China, las dos superpotencias enemigas en términos políticos contra Occidente, más bien Estados Unidos. Volvemos en breve con Alfredo de la Cruz. Quédese con nosotros. Agradecemos que estén ahí conectados con Conexión Global RD, con Alfredo de la Cruz, Víctor Tineo y Manuel Escalante. Un tema sumamente complejo. Hasta para pronunciar los nombres de esas ciudades hay que ser muy Alfredo de la Cruz. Es un tema que no maneja todo el mundo, es bueno que lo sepamos. Y Alfredo de la Cruz es uno de los dominicanos que mejor manejo tiene del tema. Por eso lo vamos a estar invitando frecuentemente cuando haya que tratar un tema de eso. Alfredo, finalizando. Hablabas de la frontera que tiene Afganistán con China, una rama de China que se siente más de Afganistán que de China, que está dando problemas. Pero ¿qué problema le puede generar, además de lo racial, por ejemplo, a Rusia? ¿Y en qué beneficia a Occidente, específicamente Estados Unidos, retirarse de Afganistán? Gracias, Escalante. Solo aclarar que no es que esta etnia uigur se siente Afganistán, no, es que ellos se sienten más como estas naciones turcomanas que hay en Asia Central, más que como chinos. De hecho, su cultura es esa, son turcomanos. Mira, como decía, realmente en el caso de Rusia y China están muy preocupadas luego de la salida de Estados Unidos porque en el caso de Rusia, recuerden que Rusia tiene varias poblaciones que hacen reivindicaciones separatistas. Por ejemplo, recuerden las guerras de Chechenia. Chechenia, en términos de religión, está más cercano al Islam. Tú tienes allí practicantes del Islam. Entonces, el temor es que haga conexión con un Afganistán controlado por el extremismo, que hagan conexiones y empiecen nueva vez los conatos independentistas y los atentados, por lo que ya Moscú tiene una gran experiencia en ello. Lo mismo en el caso de China con los uigures. Entonces, esto es preocupante, pero la India también tiene preocupaciones de seguridad. Que India tiene una población también que es de confesión musulmana. Entonces, como se ve, cuando Estados Unidos sale de la zona, lo hace, entre otras cosas, porque hoy su visión estratégica es otra, sus intereses nacionales son otros y se encuentran en el mar meridional. Entonces, fíjate que Estados Unidos tiene otros países aliados en esa zona que se sienten indefensos, como Australia, Corea del Sur, Japón, bueno, en el caso de Taiwán, que es, tú sabes el tipo de relación que tienen, el mismo Vietnam, países que tienen reivindicaciones territoriales, por ejemplo, con respecto a China, con relación a islas. Entonces, hay una situación y es simple. Estados Unidos descolló como potencia global pero primero para ello consolidó todo el continente americano. Tú no has visto nunca que ha venido una potencia contraria
o beligerante con Estados Unidos y ha tenido esa incidencia militar en esta zona, ¿verdad que no? No. En el caso de China, China no tiene un control de su vecindario, de su espacio geopolítico vital, de su espacio geopolítico natural. Entonces, para China convencer como superpotencia global, debería de controlar su zona de influencia, que no la tiene. Estados Unidos sabe eso y lo saben las potencias aliadas. Entonces, por eso es que tratan de contenerla en esa zona. Fíjate que China ha ido construyendo el collar de perla, que son las islas artificiales, donde se emplazan lanzaderas y otro tipo de armamentos. Pero el caso es que el futuro del enfrentamiento global será en esta región Indo-Pacífico. Por eso, estratégicamente, Asia Central, esa zona, Afganistán, pierde interés estratégico para Estados Unidos. Por tanto, ahora China y Rusia tendrán que implicarse en calmar su vecindario, no solo con efectivos, sino mojarse los pies y meterse al agua a controlar con tropas y efectivo a controlar esa zona para mantenerla equilibrada, porque algo que le ha servido mucho a China es que como no se ha implicado directamente en esos conflictos armados, pues ha podido irse adelante con su boom económico, cosa que Estados Unidos ha confrontado. Le digo que esa guerra de Afganistán, su precio ronda los 3 trillones de dólares. Y cerca de 1 trillón de eso fue para pagar intereses. Entonces eso deja mucho beneficio a la industria militar, al estamento, al sector industrial, militar industrial, no tanto al gobierno propiamente dicho, la ciudadanía, que al final tiene que pagar estos dinero, poner a funcionar la maquinita de hacer dólares y eso te genera inflación y se deprecian los activos. Alfredo de la Cruz, ¿no pudiera también ocurrir que China con su plan de la franja y de la ruta pudiera negociar, diríamos, con los talibán y que se le haga más fácil el desarrollo de su plan estratégico a 2050, de tener, digamos, el control de toda esta zona, asociándose también con estos grupos, en definitiva, que son más enemigos de Occidente que de los chinos, en el fondo? Bueno, mira, realmente China está negociando con el talibán desde hace mucho. Bueno, de hecho, hace una semana salieron la foto de Wang Yi y el líder del talibán, una delegación del talibán reunido. O sea, China y Rusia nunca han perdido contacto con esta gente. Lo que pasa no es porque las negociaciones, porque China no tiene problema con el talibán, ni Rusia tampoco. El problema es que, y en una entrega en mi canal de YouTube lo explicaba, el problema es las conexiones que tiene el talibán con grupos terroristas locales y con grupos terroristas transnacionales. Entonces, al estar el país en control de un grupo integrista, pues ellos están cómodos, aunque sean contrarios, están cómodos con que eso esté bajo ese control. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil para ellos poder hacer conexiones con sus otros similares que tienen en China, que tienen en Rusia y que tienen en India, por decir, citar solo eso, y sus conexiones que tienen en Pakistán. Es mucho más fácil porque es una tierra, como te digo, una tierra de nadie, pero a la vez segura que tú no vas a tener Estados Unidos o las potencias occidentales atacándote. Entonces, esas son las cosas, esas son las particularidades que tiene esta situación. Y por todos sus intereses de naciones o etnias, vamos a decir, es que se ha hecho a través de la historia tan difícil controlar este país, desde Alejandro Magno hasta estos días. Y se ha encargado de sepultar varios imperios por esa realidad que se da con los grupos poblacionales que al final no conforman un Estado unido, sino que ese Estado es la suma de las naciones que casi nunca están de acuerdo. Y cuando ha habido una etnia mayoritaria en el poder, siempre ha habido una potencia extranjera que la ha estado apoyando. Entonces, las demás etnias se agrupan contra esa y reciben el apoyo de las potencias rivales de la que en ese momento está apoyando a la etnia mayoritaria dentro. Es un tanto complejo. Siempre ha sido una tierra, diríamos, algo así como de conflicto, de alguna manera. Hay un punto, Alfredo, que hasta yo mismo me pregunto, ¿y de qué viven? ¿Qué producen? ¿Qué hacen? Porque por lo general lo que se habla es del opio, pero el opio no mantiene a ninguna nación en realidad. Eso sería parte de algo, pero pequeño, ínfimo. ¿Cuál es la principal
fuente de vida de las personas allá. Mira, se habla de que en términos de recursos naturales, hablamos de varios miles de millones de dólares en diferentes tipos de minerales. Hay muchos minerales allí. Pero a través del tiempo, el apoyo de efectivo siempre ha venido de Pakistán, de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, que tienen, en el caso de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tienen bastante efectivo. El apoyo en armas siempre ha venido también de Occidente, llámese Estados Unidos, la Unión Europea, siempre le han facilitado armas. Entonces, es lógico pensar que también en el caso de China y Rusia, las rivales de Estados Unidos en determinado momento también han financiado estos grupos, ya sea con armas, armándolo o en términos económicos. Y el opio sigue siendo una gran fuente de recursos, porque la mayor parte del opio que se produce en el mundo se produce precisamente en Afganistán. Se habla de cerca del 80%. Una población que cuando los talibanes formaron su gobierno, el Emirato, del 96 al 2001, la producción bajó. Sin embargo, luego de que Occidente invadió Afganistán, la producción de esta droga aumentó. Entonces, esas son cosas que hay que verlas. Ya, claro, ahora el talibán está en un proceso de conformar gobierno. Hay que ver cómo será ese tipo de gobierno y qué áreas económicas van a desarrollar. Por lo pronto, China, lo que mencionó el proyecto geoeconómico de Xi Jinping, pensando en su franja y la ruta de la seda, que en Pakistán tiene un gran aliado porque tendrá una salida al mar por acá y está uno de los puertos más grandes que acaba de construir en Pakistán. Pero ¿qué pasa? Hay que verlo en el término geopolítico. Acuérdate que Pakistán e India son rivales estratégicos. Entonces, por tanto, a Pakistán no le interesa tanta estabilidad en Afganistán, puesto que podría de alguna manera haber conexiones con India o con otro de los países por ahí. Y por eso no le conviene que haya tanta estabilidad en Afganistán. Claro, siempre que sean ellos que lo controlen y siempre que tengan a alguien en el poder que le defienda sus intereses estratégicos. Entonces, Alfredo, una pregunta. Si tú tuvieras que analizar entre lo peor que lo que debemos prepararnos en esa zona desde Afganistán, o qué bueno deberíamos esperar, si hay algo bueno, o simplemente es terreno de nadie, impredecible, ¿cuál es una de esas tres cosas tú pudieras decir de cada una? Lo mejor, lo peor y lo impredecible. Mira, antes de eso, porque quedó como si Biden había sido inocente. No, Biden no es inocente porque él no revisó que los talibanes... Parecería que Biden simplemente terminó de ejecutar algo que Barack y Trump dejaron listo. Biden no es inocente porque Biden no revisó, claro, él tenía un problema, él prefirió eso al problema de opinión pública dentro del país, porque dentro de Estados Unidos esa guerra es impopular. Solamente el 12%, según las encuestas de la población, se preocupa de lo que pasa, o sea que eso no tiene popularidad. O sea, y él pensó en eso. Si él se retiraba, si él decía que no iba a retirar la tropa, eso iba a crear un problema, porque iba a tener que mandar más soldados porque iba a venir una embestida talibán. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pecado de él? Que él no mandó a revisar el acuerdo que hizo Trump. Él tenía que fiscalizar ese acuerdo, revisar y hacer correcciones, porque desde que Trump firmó el acuerdo, el talibán lo violó. Entonces Biden tenía que asegurarse de esos cumplimientos antes de garantizar la retirada. Al él no hacerlo, ha dejado a todo un pueblo, a millones de gente indefensos ante esta barbarie medieval que se ha apoderado de aquel país. Las mujeres que no de por sí tenían poco derecho, ahora no tienen ninguno. Y la población está tan asustada que fuimos capaces de ver esas imágenes distópicas de personas volando y subiéndose en aviones sabiendo que podían fallecer, que podían morirse. Como de hecho, murieron unos cuantos que cayeron del avión. Entonces, Joe Biden es culpable de eso, porque independientemente de los intereses estratégicos de Estados Unidos, Trump cometió su error de que no pensó en ese pueblo, pero Biden refrendó eso. Entonces, independientemente de que Estados Unidos tenga su interés estratégico. ¿Tú crees, Alfredo, que un equipo tan estratégico como los equipos de gobierno de Estados Unidos, donde tú sabes que la institucionalidad predomina, tomaron esa decisión así? Yo no creo. Sí, lo que pasa es que se equivocaron. Ellos tomaron la decisión
partiendo de premisas erráticas. Ellos pensaban que el ejército afgano, estamos hablando de un ejército numeroso, el ejército afgano y el gobierno afgano iban a ser capaces de aguantar por lo menos 2 años a los talibanes. Luego que se actualizaron las datas, ellos pensaron que cosa de 6 o 8 meses, y luego lo actualizaron y pensaron que cosa de 1 o 2 meses. Siguieron errados, tanto Blinken como el asesor nacional de seguridad nacional, partieron de premisas erráticas, y por eso fue que hicieron ese error. Y hay que decir que ese error le ha generado un problema de imagen internacional muy negativa. Claro, y que eso impacta a lo interno de los Estados Unidos. Entonces, terminando el bloque, Alfredo, nos quedan 2-3 minutos. En términos internacionales, la imagen de Estados Unidos ha quedado erosionada por ese mare magnum que se armó ahí, un espectáculo muy desagradable. Entonces, presenta a Estados Unidos como una potencia que predica una cosa y en la práctica hace otra. Porque poco previsora. Y esa población, millones de personas, van a sufrir, las mujeres, las niñas, y esa población entera con este grupo integrista que llega al poder, eso no le va a importar, porque sencillamente querían sacar a sus tropas de allí y dejar ese pueblo a su suerte. Terminando ya, ¿qué pudiéramos esperar bueno de esa decisión? Como algo bueno, si hay algo bueno dentro de lo peor, ¿para qué pudiéramos prepararnos? O pudiéramos decir por la experiencia de lo que es esa zona, ese equipo, ese grupo de personas, la impredecibilidad de esa región. ¿Para qué debemos prepararnos a nivel mundial? No necesariamente solo Occidente. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, la población va a sufrir mucho. Las mujeres, las niñas, acuérdense que las mujeres no pueden siquiera... La población afgana. Sí, no, pero básicamente las mujeres y las niñas. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden reírse, no pueden asomarse al balcón, no pueden salir a la calle sin tener el burka puesto, no pueden salir sin un pariente consanguíneo masculino o que sea familia del esposo. Pero en sentido general, otra cosa que podría ocurrir que no se le encuentren tan difícil es ver a Estados Unidos junto con el Talibán unido peleando contra otros rivales estratégicos en esa zona, lo que te dice que ese triunfo del Talibán va a perdurar ahí por mucho tiempo. Es lo que se vislumbra, aunque es triste, ese pueblo acaba de ser dejado a su suerte ante un grupo lunático, un grupo de lunáticos fanáticos con costumbres medievales. Ese pueblo ahora mismo acaba de ocurrirle un desastre terrible. Bien. Bueno, nada, con eso terminamos Conexión Global RD de hoy. Gracias a Alfredo, gracias a Víctor y nos vemos el próximo sábado.